Bien, vamos a en realidad echar un vistazo como tenemos titulado este webinar. Por favor, retroalimenten si escuchan bien el sonido, si no para mejorar el volumen del micrófono. Yo escucho bien. Correcto. Bueno, buenas tardes a todos. Ya quizás algunos hemos tenido algún otro contacto previamente. Si no, si es la primera vez, pues muchas gracias por asistir de forma virtual, ¿no? A esta plática, diría yo. Eh, Seguramente entre ustedes hay gente que ha programado ya sobre este tema, sobre aplicaciones seguras en Java. Quizás otros no, quizás otros es su primer contacto. Eh, bueno, lo importante es que sea que hayamos tenido ya alguna experiencia o no, algunos nos va a servir para recordar y otros para introducirnos en este mundo. Eh, Quiero decirles que el tema de seguridad y criptografía propiamente en Java es bastante amplio y que incluso existen cursos no específicos, cursos específicos sobre la materia y hasta hay certificaciones también de cara a esto. Porque esto aplica no solo para aplicaciones web, sino que aplica para aplicaciones de todo tipo de naturaleza eh, con Java. Entonces, la agenda que vamos a estar tratando, vamos primero a recordar algunos conceptos y luego nos metemos de lleno, ¿verdad? Un poco a hacer un recorrido sobre cómo es que funciona la arquitectura de seguridad en Java. Eh, Debo advertir que existe una extensión que por cuestiones históricas se ha dejado todavía en los JDK, en el SDK que aún existe para Java. Y vamos a ir haciendo algunas demostraciones que tengo por acá ya programadas, algunos ejemplitos, de manera que si en algún momento hay alguna inquietud, pues me interrumpe, ¿no? Y hace la pregunta. Bueno, la criptografía, lo primero que hay que decir es que es una ciencia que históricamente ha tenido una influencia en la humanidad por más de 2000 años como ciencia. Eh, y los principales usuarios de ella, antes que llegara, digamos, al usuario común y corriente, han sido los gobiernos y los ejércitos. Es conocido incluso por la literatura de las guerras mundiales, ¿no? Y de otro tipo de guerras que ha habido en la humanidad, que se tuvo que recurrir al uso de la criptografía para cifrar mensajes que no fueran detectados por ejércitos enemigos en las diferentes guerras que ha habido, ¿verdad? Eso ya es un cuento que habría que dejarlo como para el precio de la historia. Y bueno, algunos conceptos que vale la pena recordar, ¿no? Algunos conceptos y terminología. Hablemos de un sistema de cifrado. El sistema de cifrado es aquel que se ocupa para ocultar, enmascarar información de forma confidencial, de manera que si alguien captura esa información, pues no entiende absolutamente nada. No pueda reconocer o darle sentido a la información capturada. Eh, Texto claro es aquel texto, se refiere a aquel contenido, llamémosle texto, ¿verdad? Pero en realidad tiene un sentido más amplio. Es aquel contenido en formato original, no cifrado. Eh, Aquí le decimos texto claro, pero insisto, ¿no? Puede ser hoy una imagen, un video que se manda en su formato original. Y el contenido cifrado o texto cifrado es aquel contenido que para poder darle sentido tiene que ser descifrado. Tenemos dos procesos, el proceso de cifrado y descifrado. Cada uno se entiende. El cifrado sirve para convertir el contenido en texto claro a un contenido cifrado y viceversa, ¿no? El contenido cifrado
tiene que pasar por un proceso de descifrado para poder obtener el contenido en texto claro. Y la clave es aquella información, una información que la necesitamos para realizar estos procesos. El proceso de descifrar y el proceso de descifrar dicho contenido. Entonces, hay otros conceptos también relacionados con la criptografía, que son estos que se ven por acá. Ustedes leen: confidencialidad, integridad, autenticación y no repudio. Hay algunas funciones que nos dan una de estas características de un sistema, digamos, de un sistema descifrado. La confidencialidad se refiere a que solo los que participan de un intercambio de información se dan cuenta o se enteran de cuál es el contenido de esa información. Un tercero no sabría, no tendría conocimiento de ese contenido. La integridad está vinculada a, es un concepto que nos dice que la información en su viaje de un origen hacia un destino no fue modificado, no fue alterado. Entonces se mantuvo el mensaje o se mantuvo el contenido íntegro, sin ninguna modificación. Y ojo, la modificación puede ser autorizada, ¿verdad? En ese caso la integridad se mantiene. Estamos hablando aquí de integridad cuando la modificación se hizo por alguien no autorizado. Y el concepto de autenticación es aquel que queremos identificar que la persona o la entidad, mejor dicho, el usuario, es quien dice ser. Entonces tiene que proveer algún mecanismo donde podamos identificar y que él se pueda autenticar. Es hacer la analogía aquella: bueno, usted dice que es usted se llama Marvin, sí, entonces presénteme la cédula. Ya con la cédula yo puedo comparar y darme cuenta que efectivamente quien está enfrente mío es quien dice ser. Y el no repudio se refiere a un concepto en que si hay alguien que realizó una acción, o envió alguna información hacia un destino, entonces el día de mañana esta persona no pueda negarse que él o que ella no lo hizo. Esta persona en sentido amplio, ¿no? Este sistema o este usuario, mejor dicho, no pueda rechazar el día de mañana que él no envió esa información o que él no hizo esa acción. Entonces, teniendo claro estos conceptos, vamos a entrar un poquito a hablar ahora acerca de la seguridad en Java. Entonces, Java provee o tiene una API que nos sirve para codificar programas seguros en Java. Hoy la seguridad ha llegado a nosotros y definitivamente está para quedarse por muchísimo tiempo, sobre todo en el mundo en que hoy vivimos, donde las comunicaciones se necesitan mantenerse privadas o confidenciales, donde los datos necesitamos garantizar que son íntegros y que alguien, por ejemplo, que me compró algo o me vendió algo, el día de mañana no me puede decir que él no me lo compró o que él no me lo vendió. El no repudio. Entonces hay una serie de paquetes y aquí están algunos. Esto va cambiando, generalmente se mantiene, ¿verdad?, entre SDK y SDK, pero suelen haber algunas modificaciones. Entonces aquí podemos ver algunos de los paquetes que existen en el SDK. Entonces existe un framework. El framework se llama Java Cryptography Architecture. Este framework nos permite tener acceso y desarrollar la posibilidad de desarrollar las funciones criptográficas para una aplicación en Java. Esta aplicación, como digo, puede ser de cualquier naturaleza. Puede ser web, puede ser
de consola, puede ser simplemente un servicio, un servidor, etcétera. Y los principios de diseño de esta arquitectura del JCA son estos dos: una implementación independiente y algoritmos independientes que son provistos por lo que se llaman Engine Class. Y el concepto de extensibilidad. Quiere decir que podemos montarnos sobre lo que nos dan y construir nuestros propios algoritmos incluso. Entonces un Engine Class lo que hace es proveer la interfaz para la funcionalidad de un tipo de servicio criptográfico específico. Entonces, algunas de las clases no nos da para mencionar toditas. Algunas de ellas son MessageDigest, Signature, Key Pair Generator y Key Factory. El concepto de implementación independiente, ya lo decía, por medio de una arquitectura basada, se implementa por medio de una arquitectura basada en proveedores. JCA lo que hace es que nos da la noción de un proveedor de servicio criptográfico, y este proveedor de servicios criptográficos se refiere a un conjunto de paquetes que nos dan una implementación concreta de un subconjunto de aspectos criptográficos de la API de seguridad. O sea, en otras palabras, nos brinda alguna funcionalidad. Yo quiero confidencialidad, entonces tengo que ocupar este conjunto de paquetes de la API. Quiero, por ejemplo, autenticación, entonces tendré que utilizar un conjunto de paquetes y así sucesivamente. Dependiendo de lo que yo quiera en mi aplicación, entonces utilizaré uno u otros paquetes. Entonces, un proveedor, esto es lo interesante, puede contener una implementación de uno o más servicios, como algoritmos, por ejemplo, de firma digital, algoritmos de hashing, algoritmos de cifrado simétrico, de cifrado asimétrico, que ya vamos a ver algunos ejemplos concretos. Entonces aquí vemos algunas clases de interfaces que son algunas, ¿verdad? Que son parte del core del el JCA API. Algunas de ellas. Vamos a ocupar algunas ejemplos, vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, el MessageDigest, vamos a ver el de Key Pair Generator, el de Signature, entre otros. Hablemos un poquito de hashing. Bueno, existen algunas funciones de hashing. Todos sabemos, o a lo mejor hemos escuchado este concepto, ¿no? Es un resumen de un mensaje que tiene algunas características. Por ejemplo, el resumen tiene, aunque el mensaje sea de tamaño variable, el resumen tiene un tamaño fijo. La otra cosa es que el resumen es determinista, es decir, para la función que me hace el resumen, cada vez que yo paso el mensaje, si el mismo mensaje y ejecuto la misma función pasándole este mensaje en texto claro, siempre me tiene que dar el mismo resumen. ¿De acuerdo? Eso se refiere a determinista. Aunque lo ejecute mil veces, 1.000.000 de veces, siempre me tiene que dar el mismo mensaje de la misma longitud, el mismo resumen de mensaje de la misma longitud. Entonces hay algunas funciones, por ejemplo, MD5, que tiene un tamaño del hash de 128 bits y sin embargo, este se considera hoy en día pues una función, un algoritmo prácticamente en desuso, porque fácilmente se puede encontrar el hash de un mensaje, el resumen de un mensaje. La otra cosa es que ya se sabe que hay problemas de colisión, digamos, en este algoritmo. Problemas de colisión significa que para dos mensajes distintos, siempre obtengo, en este caso, el mismo resumen. Y la otra función es SHA-1, que tiene un tamaño de hash de 160 bits, y el SHA-256, que tiene un tamaño de resumen de 256 bits. ¿Cómo funciona esto en Java? Pues muy sencillo. Lo que necesitamos es construir
necesitamos obtener, mejor dicho, una instancia de un message.digest. Este es una clase, entonces necesitamos obtener una instancia, y en instancia le decimos como parámetro en el método getInstance, le decimos como parámetro cuál es la función que vamos a utilizar. En este caso, estamos diciendo que vamos a ocupar SHA-256. Y luego habrá que invocar el método digest, ¿verdad? De esta misma clase, pasándole como argumento el mensaje. En este caso, el mensaje sería Java Full Stack. El resultado que nos arrojaría el método digest sería prácticamente el resumen de este mensaje Java Full Stack. Aquí vamos a ver una demo. Voy a detener un poquito y cambiarme de pantalla para compartir otra. Permítame, voy a encender también la luz. Muy bien, creo que permiso. Bien, vamos a ver qué voy a compartir entonces por acá. Entonces, aquí estamos viendo, vamos a ver el caso del hashing, ¿no? Estamos hablando del hashing. Tengo acá una clase de ejemplo. La clase de ejemplo, me dicen si pueden ver claramente el código, si no le aumento el tamaño de la fuente. Yo lo veo bien. Perfecto, ok. Entonces, tenemos una clase que lo único que hace es, tiene un método, y el método lo que hace es recibe un argumento, un mensaje en texto claro, y noten que construimos, ¿no? El caso del message digest, tenemos en este caso una instancia para la función SHA-256, y luego invocamos el método digest para este objeto que hemos obtenido, y le pasamos como argumento el mensaje en bytes. Esto nos regresa una colección de bytes que sería el resumen del mensaje. Y aquí vemos cuál es la longitud, ¿no? Sabríamos la longitud siempre de este mensaje, de este resumen. Entonces por acá vamos a ejecutarlo. Por aquí lo tengo. Vamos a ejecutar. Y abajito vamos a ver la salida que nos arroja. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a revisar un poco. Entonces, vean que el mensaje, lo que le estamos pasando es esto, ¿no? La frase esta, the quick brown fox jumps over the lazy dog. Entonces, este es siempre el mismo mensaje. Una de las cosas que tienen las funciones hash es que son funciones de una sola vía. O sea, a partir del hash yo no puedo obtener el mensaje original. No se puede obtener. Entonces, tenemos el resumen, la longitud de 64 caracteres, y tienen estas propiedades. Funciones de una sola vía, función determinista, es pseudo aleatoria, también pseudo aleatoria, y de tamaño fijo. Entonces, de tamaño fijo siempre tendrán la misma longitud independientemente del tamaño del mensaje original. Entonces, en Java esto es muy fácil. Ahí voy a regresar a la presentación. Esto tiene sus aplicaciones, digamos, práctico, el tema del hashing. Uno de los casos es el hashing del password. Quizás cuando iniciamos a programar, nosotros cometíamos el error de guardar los passwords de nuestras aplicaciones, los guardábamos en los archivos de configuración de forma clara, o los guardábamos en las bases de datos de forma clara, y lo cual eso introduce un problema de seguridad clarísimo, ¿no? Cualquiera que tenga acceso al archivo de configuración o a las tablas en la base de datos donde se guarda eso,
pues lógicamente nos rompió la seguridad. Entonces, uno de los usos del hashing es precisamente esto, ¿no? Password hashing, otro es el Bitcoin block mining y la firma digital, que se combina esto con lo que es cifrado, simétrico o asimétrico. Entonces, veamos el ejemplo del password hashing, que es cómo funciona, digamos, hoy comúnmente, ¿no? Cualquier sistema hace este tipo de cosas. No se guarda en texto claro, no se guarda el password. Simplemente lo que se guarda es un resumen. Entonces tenemos el texto claro, que es el usuario lo ingresa en algún input de un formulario y lo pasamos por una función de hash y lo que guardamos es el resumen. Eso es lo que guardamos. Cuando queremos verificar que el password que ingresa el usuario es el mismo, ¿verdad? Con el que se registró, pues simplemente vamos a tener dos componentes. El texto que ingresa el usuario nuevamente de la clave y el hash que guardamos previamente. Entonces volvemos a hacer lo mismo. En este caso, volvemos a pasar por un proceso de hashing, el texto claro, y ocupando el hash guardado, lo que hacemos es preguntar si coinciden el hash resultante del texto claro que ingresó el usuario nuevamente con el hash que se tenía almacenado previamente. Y si coincide, entonces quiere decir que esa es realmente la clave del usuario. Por eso es lo importante del concepto de que es determinista, ¿no? Siempre me tendría que dar el mismo hash para el mismo tipo, para el mismo mensaje. Entonces, este es un uso del hashing, uno de los usos. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda, se ha entendido lo que estamos hablando. Hola, parece que sí. Seguimos entonces. Hablemos ahora de descifrado basado en claves. Hay dos tipos de algoritmos o dos tipos de algoritmos de cifrado basado en claves. Uno es conocido como cifrado simétrico, algoritmos de cifrado simétrico, y otro es de cifrado asimétrico. En el primer caso, utilizamos la misma clave para cifrar y descifrar. Esta clave se le llama también, recibe varios nombres, private key, clave privada, clave secreta o sistema de una sola clave. Y el cifrado asimétrico requiere de dos claves, una clave que es privada y una clave que es pública. Y además existen dos categorías, ¿no? Cifradores de flujo y cifradores de bloque. La diferencia entre los dos es que el primero lo que hace es cifrar byte a byte y en el otro lo que hace es cifrar un bloque de bytes. Entonces los agrupa en un bloque de un tamaño generalmente fijo y cifra todo el bloque. Y muchas veces el resultado del cifrado del bloque previo sirve como input, como entrada para poder cifrar el siguiente bloque. Entonces veamos aquí gráficamente lo que es el cifrado simétrico. Entonces el cifrado simétrico tengo una sola clave. Con esa clave que es secreta, nadie la debe saber. Si la saben, se nos rompió la seguridad o la confidencialidad en este caso. Y con esa clave ciframos y con esa misma clave desciframos el texto cifrado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Muy simple, ¿no? La clave, pues hay que guardarla en un lugar que nadie sepa, en principio. O guardarla en un lugar seguro, ¿no? Seguro entre comillas. Los cifrados simétricos tienen una ventaja en comparación a los cifrados, a los sistemas de cifrado asimétrico. Y la ventaja es que son muchísimo más rápidos. El cifrado asimétrico o los sistemas de cifrado asimétrico son
bastante lentos. Entonces, en la práctica, se ocupan los dos. No es que uno es enemigo del otro, ¿no? Más bien se ocupan los dos. Y otra de las ventajas es que cuando se implementa en un chip, se integra directamente en un chip, pues nos da todavía una mayor velocidad de cómputo en comparación a las soluciones software. El gran problema que tiene este sistema es el uso de la clave. El uso de la clave que tiene que ver también con la distribución de la clave. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me encuentran la clave, ¿no? ¿Qué pasa si me encuentran la clave y tenía muchas cosas que había cifrado? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, cuando esas cosas a lo mejor las distribuí, ese contenido lo distribuí por ahí y me detectaron la clave? Va a ser un problema. La otra cuestión es, si yo cifré algo y quiero que alguien lo pueda leer en su contenido original, ¿cómo hago para hacerle llegar la clave para que aquel otro usuario en el otro extremo pueda descifrar también el contenido? Ese es otro rollo, otro tema. Pero igual, también hay soluciones ya para ese tipo de problemas. Entonces, tenemos algunos algoritmos de cifrado simétrico, por ejemplo, el Data Encryption Standard, el DES, el famoso DES, cuyo tamaño de bloques es de 64 bits y el tamaño de la clave es de 56 bits. Este sistema, pues, viejísimo y pues hoy nadie razonablemente lo usa. Quizás lo quedaron usando sistemas viejos. Pero, ¿por qué? Porque este algoritmo ya fue hackeado, o sea, no es para nada seguro. Existen otras variantes como el triple DES, pero no vamos a hablar de ellos porque prácticamente es el mismo DES, nada más que se hace tres iteraciones en pocas palabras. Y el AES, que es el que se ocupa hoy en día como cifrado simétrico, tiene un tamaño de bloque de 128 bits y el tamaño de la clave puede variar, ¿no? Puede ir de 128 a 256. Este algoritmo es el que encontramos de gran uso hoy en día. Lo encontramos, por ejemplo, en los certificados digitales que intercambian los servidores web con los navegadores. Le encontramos, por ejemplo, que se ocupa para el tema del intercambio de claves en las redes inalámbricas. Y tiene muchísimos usos. Entonces, en Java, ¿cómo se utiliza el cifrado simétrico? Pues muy sencillo, necesitamos un key generator que, invocando el método getInstance, le pasamos como argumento qué algoritmo vamos a ocupar, nos genera una instancia de ese cifrador, generamos una clave, indicamos cuál es el tamaño de la clave. Esto nos genera una clave y después vamos a tener que usar la clase cipher y lo mismo, tenemos una instancia y con la clave inicializamos y después con el método doFinal le pasamos como argumento el mensaje y nos tiene que dar el contenido cifrado. O sea, aquí vamos a ver nuevamente otra demo. Vamos a ir a la demo. Acá. Entonces vamos a la demo y lo vamos a ver. Encryption Symmetric por acá. AES, aquí lo tenemos. Entonces en Java, muy sencillo, ¿no? Tenemos, aquí tengo una clase que le nombré AES, simplemente por nombrar. Esto no es el algoritmo, ¿no? El algoritmo ya está incorporado dentro de la API propia de Java. Aquí lo que estamos usando es nada más este algoritmo de cifrado simétrico. Entonces lo mismo, ¿no? Key generator, getInstance, indico como argumento qué algoritmo es el que quiero ocupar. Entonces lo guardo en un objeto de tipo generator, inicializo. Esto al inicializar estoy diciendo que voy a ocupar un tamaño de clave de 192 bits y genero la clave, generate key, obtengo la clave y luego ya con la clave generada entonces obtengo un cifrador.
El cifrador en este caso es un AES que ocupa un modo de cifrado llamado Cipher Blockchaining. Ese es el CBC, Cipher Blockchaining. Existen diferentes modos de cifrado, no solo dos, diferentes modos. Este es uno. Y que utilice el padding o el rellenado, ¿verdad? De los bloques, que utilice el que se denomina PKCS5. Y una vez teniendo eso, pues generamos un vector, en este caso de inicialización, que se llama IBSpec. El texto, claro, lo repetimos 8 veces, ¿verdad? El que viene como argumento lo repetimos 8 veces con este método, repeat. Y le decimos al cifrador que lo vamos a ocupar en modo cifrado, encrypt mode, con la clave, y después invocamos el método doFinal. El método doFinal lo que nos arrojará es un contenido en bytes del contenido cifrado. Después, para descifrar, hacemos lo mismo, ¿no? Cipher init. Ahora decimos que es en el modo decrypt, descifrado. Igual pasamos la clave y el vector el especificado de inicialización. Con doFinal, en este caso, como está en modo descifrado, lo que hará el doFinal ahora es, con el texto cifrado pasado como argumento, nos devolverá el texto descifrado. Entonces por acá vamos a comentar, tengo la función aquí, el principal, vamos a comentar esto y vamos a descomentar esto de acá. Entonces vamos a ver el ejemplito symmetric. Lo quitamos y vamos a ejecutar. Noten que construyo un objeto de la clase y después simplemente invoco al método. Le paso como argumento el mensaje que quiero que se cifre. Al final va con un espacio simplemente por cuestiones de legibilidad a la hora de imprimir el texto en formato legible. Entonces, aquí está. Noten que este es el texto cifrado. Aquí está codificado, ¿verdad? Está codificado. Ahí lo ven. Y abajo sería una vez descifrado este mismo contenido y lo desciframos. Ya, entonces muy sencillo, ¿no? Utilizamos con AES la misma clave. Noten y observen que tanto en el proceso de descifrado es la misma clave como en el descifrado. Aquí en la línea 53 es la misma clave. Lo que cambia nada más es el modo en que estamos usando el algoritmo. El modo encrypt y el decrypt mode. Bien. ¿Dudas aquí? ¿Alguna? ¿Está aburrido? ¿Qué? No, todo bien. Hasta el momento ¿Todo bien? yo todo bien, sí. Todo bien, ok. Y no está aburrido. No, está aburrido. No, no vaya a ser, se estén durmiendo y entonces lo importante es que están aquí escuchando. Está bueno. Bien. Vamos a volver a la presentación y seguimos avanzando. Ahora vamos a hablar un poquito del cifrado asimétrico. Hablemos del cifrado asimétrico. Se le llama asimétrico porque se necesitan o se ocupan dos claves distintas para poder realizar el cifrado y el descifrado también. Entonces, las dos claves, una se conoce como clave pública y la otra clave se conoce como clave privada o secreta. Se dice que la pública recibe ese nombre porque todo el mundo la tiene que conocer. O sea, todo el mundo la puede conocer, ¿verdad? Y la tiene que conocer en caso de que
necesite comunicarse con el dueño de esa clave. ¿De acuerdo? Yo quiero comunicarme con el dueño de la clave pública, entonces tendré que cifrar, por eso este lo tenemos acá, tendré que cifrar el contenido original en texto claro, lo tendré que cifrar con la clave pública del dueño de esta clave. Esto me genera un contenido cifrado y el dueño que recibe el contenido cifrado pues ocupa su clave privada o secreta y con eso obtiene el mensaje original. ¿Qué nos garantiza en tanto con cifrado asimétrico como con cifrado simétrico? ¿Qué obtenemos? ¿Qué servicio obtenemos? Obtenemos el servicio de confidencialidad. O sea, un tercero que esté husmeando por ahí en la red inalámbrica, cableada o que intente o que se encontró con una serie de archivos, ¿verdad? Pero esos archivos están cifrados y con este esquema, pues lo que él necesita para poder descifrar esto es la clave secreta del destinatario de este mensaje. Óigase bien lo que digo. La clave secreta del destinatario del mensaje. No es la clave secreta del que cifró el mensaje, sino del destinatario del mensaje. Entonces, lógicamente, la clave secreta del destinatario del mensaje, pues estará bien resguardada, porque si no, entonces este esquema no serviría para nada. Esta es la manera en cómo funciona, ¿no? Usualmente este es el mecanismo. Aunque es verdad que yo puedo ocupar, por ejemplo, la clave secreta para cifrar mensajes, no solo para descifrar. Pero en dicho caso, si ocupo la clave secreta para cifrar un mensaje, pues tendré que usar la clave pública para descifrar el mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, uno diría, pero si la clave pública es conocida por todo el mundo, ¿qué sentido tiene que yo cifre el mensaje, no? Porque la clave pública se supone que la pongo, como su nombre lo dice, la pongo a disposición de cualquiera, de un usuario, incluso de un sistema. El sentido de esto es porque sirve para, por ejemplo, se ocupa para la firma digital. Ya, yo firmo, de alguna manera, yo cifro con mi clave secreta, que solo yo la tengo, nadie más la tiene, yo cifro con mi clave secreta un contenido y por lo tanto, cualquiera que tenga mi clave pública puede obtener, eh, puedo ver el contenido y puede darse cuenta que solo yo lo pude originar ese contenido. Solo yo lo pude originar porque precisamente ese contenido fue cifrado únicamente con mi clave secreta. ¿De acuerdo? Entonces, luego lo vamos a ver con el ejemplito ahí más adelante de la firma digital. Pero el modelo básico es como el que están viendo ustedes en este momento en sus pantallas. Entonces, en Java, la cosa va por el mismo camino. Tenemos un Key Pair Generator, una clase que nos genera por el método getInstance. Decimos qué algoritmo es el que vamos a ocupar. Aquí existen otros algoritmos. Uno de los más conocidos es RSA. Y luego invocamos al método generateKeyPair. Esto nos genera un par de claves, la privada y la pública. Y luego tenemos construimos un objeto cipher igual con el método getInstance, indicando qué algoritmo es el que vamos a ocupar. Y a este señor lo tenemos que inicializar con el método init. Y ahí vamos a decir que vamos a ocupar la clave privada. Luego vamos a invocar el doFinal para cifrar el mensaje, ¿no? En este caso estamos cifrando un mensaje y alguien que quiera descifrar el mensaje, pues tendrá que usar la clave pública. Nuevamente, pasar como argumento el contenido cifrado al método doFinal ocupando el mismo cifra RSA y utilizando la clave pública. Esto obtendría nuevamente el mensaje original. Vamos a la demostración. Ocupando RSA. Entonces ahora vamos a cifrado asimétrico.
Entonces aquí lo tenemos, cifrado asimétrico. Vamos a bajar un poquito acá. Una clase RSA que tiene un método que se llama encrypt text with RSA y recibe como argumento un texto claro. Y nuevamente la historia, ¿no?, de que les estaba comentando brevemente. Get instance, indico como argumento el algoritmo. Con esto voy a generar el par de claves, invocando el método generate key pair. Tengo el par de claves, la privada, la pública, y voy a convertir el texto claro, lo voy a convertir en un conjunto de bytes. Obtengo el cifrador RSA y lo inicializo indicando en el modo encrypt mode, y ocupo aquí en este ejemplo ocupo la clave privada. Invoco al método doFinal del cipher pasando el conjunto de bytes del texto claro. Esto me arrojará, me devolverá el contenido cifrado. Y para descifrar, pues lo mismo, ¿no? Noten que ahora la diferencia es, además del modo, de crypt mode, del cipher, es utilizar la clave pública. Aquí cifré con la clave privada, aquí tengo que descifrar con la clave pública. Esto me arroja un conjunto de bytes al invocar el método doFinal, me arroja el conjunto de bytes del contenido descifrado, lo paso como argumento de un string y obtengo el resultado del contenido original. Entonces vamos a ver cómo se ocupa esto. Comentamos nuevamente acá para que no me meta ruido la salida y lo hacemos. Entonces ejecutamos. Noten que simplemente, ¿verdad? Construir el objeto de la clase, el ejemplo, y invocar el método con el texto como tal. Entonces invocamos, vamos a ver allá la salida. Por acá. Ahí lo ven, texto cifrado que está codificado. Ahí está codificado. Y el texto descifrado o la munda. ¿De acuerdo? Entonces, bien sencillo, ¿no? Ocupar esto es súper sencillo. Nada más es seguir la misma metodología, generar, en este ejemplo, generar un par de claves, generar un cifrador, y luego que tengo el par de claves y el cifrador, pues ocupar el cifrador en modo encrypt usando una clave, y para descifrar lo pongo en modo decrypt usando la otra clave, la clave privada o la pública, viceversa, son intercambiables. O sea, si ocupo la privada para cifrar, tengo que ocupar la pública para descifrar. Si ocupo la pública para descifrar, tengo que utilizar la privada para descifrar. Bien, volvamos a la presentación. No sé si hay dudas, si hay alguna inquietud. Antes de pasar a ya casi lo último, ya estamos aterrizando. Bien. Firma digital. El cifrado simétrico o asimétrico nos resuelve el problema cuando queremos confidencialidad, el servicio de confidencialidad. ¿De acuerdo? Pero no de integridad. En otras palabras, si por alguna razón alguien pudiera alterar el mensaje, ¿verdad? Capturar el mensaje y hacerse pasar, digamos, como el dueño del mensaje, lo pudiera alterar y volver a cifrar y mandármelo, ¿no? Y decirme, oye, aquí te mando la clave pública para que descifres este mensaje. Entonces, no me garantiza la integridad. Entonces, la firma digital sí nos garantiza la integridad. ¿Cómo funciona esto? Pues se puede ocupar cifrado simétrico para obtener una firma digital y es muy sencillo, ¿no? Hay un emisor que envía un mensaje y crea lo que se llama un Message Authentication Code, un MAC. Message Authentication Code. Entonces, este MAC es
semejante a un hash y se crea, ¿verdad? Con una clave secreta. O sea, agarro el mensaje y creo un código de autenticación usando una clave secreta y envío, además del mensaje, envío ahora el código de autenticación. Lo envío. Entonces, el receptor del mensaje lo que hace es recibe el mensaje y vuelve a obtener el MAC verificando con la clave, ¿no? La misma clave secreta. Entonces él dice, ok, el mensaje en su recorrido, en su transporte, no fue alterado. Entonces garantizo la integridad. Noten que aquí el mensaje viajaría en formato legible. Sin embargo, yo pudiera también enviarse de forma cifrada. Entonces mensajería también podría ir cifrado e ir a la par el código de autenticación. La firma digital con cifrado asimétrico, pues un poquito más de la historia de lo que estábamos hablando anteriormente con el cifrado asimétrico. Tendríamos un mensaje con el emisor, con su clave privada, por eso dice ahí, clave privada del emisor, obtiene un resumen del mensaje y cifra ese resumen del mensaje. O sea, obtengo un resumen del mensaje y cifro. Se envía el mensaje y el resumen cifrado y el receptor con la clave pública del emisor, de este señor que está por acá, ¿verdad? Emisor, a la izquierda, con la clave pública de él, verifica la firma. Verifica la firma. ¿Qué significa verificar la firma? Que sobre el mensaje que recibió, él vuelve a obtener el resumen y con el resumen lo cifra, ¿no? Entonces, o en otras palabras, y compara después. Compara, digamos, descifrando el resumen acá, el resumen que viene, descifra y compara. Entonces dice, ok, ahora tengo el mensaje íntegro. ¿Cómo sería el funcionamiento de la firma digital? Vamos en Java, en el ejemplo lo hice con cifrado asimétrico. Entonces, vamos a ver de nuevo. Por acá, signing asymmetric. Entonces vean que lo mismo, generamos un par de claves. En este caso, el generador lo inicializamos con un tamaño de 1024 bytes. Se genera el par de claves, privada y pública. Y vamos a decir que vamos a obtener un resumen, ¿verdad? Un resumen que es con SHA-256 y cifrarlo con RSA. Eso es lo que estamos diciendo acá. Esto es el argumento que vamos a pasar a la clase signature, ¿verdad? Le decimos como argumento cuál es la instancia. Vamos a hacer un signature con SHA-256 para el resumen y cifrarlo con RSA. Entonces inicializamos un algoritmo. Esto nos devuelve el algoritmo de firma, signature algorithm. Inicializamos con la clave privada y luego más adelante en la línea 36 es donde generamos la firma. Aquí firmamos, ¿verdad? Con los datos. Los datos vean que son los que nos pasan como argumento aquí en la línea 20 de este método, asymmetric signing. Obtenemos los bytes, actualizamos el algoritmo de cifrado, los datos del algoritmo de cifrado, y después simplemente firmamos. Entonces obtenemos ya la firma. Aquí se imprime la firma codificada y cuando quiero verificar la firma, entonces lo que tengo que hacer es, en el otro extremo, ¿no? Tendría que hacer lo mismo, ¿no? Obtener una firma como con la instancia SHA-256 con RSA y hacer un verify de este algoritmo que estamos creando utilizando la clave pública. Se entiende que es la clave pública del que envía el mensaje firmado.
o con su firma. Actualizamos los datos, vean que los datos serían teóricamente los mismos, o sea, no van cifrados en este ejemplo, aunque sí que podrían ir, pero tendríamos que descifrarlo primero. Entonces, obtenemos los datos, actualizamos el algoritmo con los datos y después simplemente verificamos la firma. Entonces, si coincide, el verify, este método verify nos va a devolver un valor boolean, ¿verdad? Para estos datos que estamos verificando con este algoritmo que estamos ocupando. Si coincide, digamos, la firma que recibimos, ¿verdad? Por acá, la firma que recibimos con el mensaje, si coincide significa que el mensaje no fue alterado. Entonces, esto nos garantiza dos cosas. La primera, ya les decía, ¿no? La integridad del mensaje. Y la segunda, el no repudio. O sea, el que envió el mensaje, el usuario o sistema que envió el mensaje, no puede el día de mañana decir que él no ha sido quien ha enviado ese mensaje, porque justamente su firma coincide o al verificarla vemos que coincide con la que generamos en la verificación con la que él nos envía. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo esto nos daría, vamos a comentar esto, vamos a verlo en acción. Es muy sencillo. Perdón, por acá. Entonces, demo signing, aquí tengo que hacer algo. Perdón. Ya. Entonces aquí pongo some text to sign. Eso es lo que vamos a firmar. Entonces a la hora de ejecutar, ahí está. Tenemos la firma. Está codificada y el método verify nos devuelve true. Vamos a suponer que hacemos un cambio en el texto. Por ejemplo, vamos a ver por acá donde después de firmar aquí le vamos a hacer, aquí por ejemplo, vamos a hacer a este string que viene por acá, le vamos a concatenar algo. Entonces le vamos a concatenar, por ejemplo, un carácter. Vamos a concatenarle un carácter, nada más, ¿verdad? El data que viene acá, antes de hacer la verificación. Antes de hacer la verificación en la línea 46 y 40 y 48. Entonces vamos a ejecutar de nuevo y a ver qué nos devuelve el verify. Entonces noten que el verify nos ha devuelto un false, es decir, no coincide la firma. Esto significa que lógicamente el algoritmo, los datos fueron alterados. Entonces fueron alterados, ya no son los mismos, justamente porque le ponemos al final un carácter de más, ya no son los mismos que eran originalmente cuando se recibieron, ¿verdad? Como argumento del método. Bien, ¿alguna duda? No, todo bien. Ok. Bien, ya con esto, pues, si no hay duda, bueno, esperaría que hubieran preguntas o inquietudes. Muchas gracias por haber asistido a esta pequeña sesión. E insisto, ¿no? Este tema da para mucho más, incluso para tener cursos específicamente en esto. Y porque existe un abanico todavía. No estudiamos o no repasamos, por ejemplo, el tema de lo que es el Cryptography Extension también de Java. Y luego hay otros frameworks también que nos brindan estos servicios. Estos están disponibles, este framework está disponible en el Standard Edition, o sea, como básico.
yo con esto pues concluyo la presentación. Y, pues, no sé si hay inquietudes, algún comentario, alguna duda. No, solo agradecer porque este tema realmente es sumamente amplio y tan cotizado ahora, porque es ciberseguridad. Sí, aquí lo que hemos repasado es un poco, ¿verdad?, de lo fundamental, de lo que nos da el framework. Recuerden que las posibilidades de uso son enormes. Por ejemplo, el tema del cifrado asimétrico se ocupa en conjunto con cifrado simétrico, por ejemplo, en las comunicaciones cliente-servidor seguras. ¿Por qué se ocupan los dos? No abordamos el tema, por ejemplo, de certificados digitales también. Pero ¿por qué se ocupan los dos? Por lo que ya les decía anteriormente, que el cifrado asimétrico es mucho más lento que el simétrico. Entonces, y el otro rollo es dónde guardamos el montón de claves públicas, ¿no? Entonces hay que tener también una infraestructura que se llama un PKI, Public Key Infrastructure, para poder gestionar todas las claves. Entonces, se utiliza, por ejemplo, en las comunicaciones seguras con HTTPS, los dos, generalmente para generar una clave de sesión. O se ocupa Diffie-Hellman, que es otro algoritmo para intercambio de claves, o se utiliza un sistema de clave asimétrico para intercambiar una clave secreta de sesión. Entonces el tema es muchísimo más amplio para construir aplicaciones de mensajería que hoy las ocupamos día a día, como Telegram, WhatsApp y todos los especímenes que hay por ahí que sirven, por ejemplo, para esto. O sea, igual hay servicios hoy en día que servicios, por ejemplo, endpoint que tiene uno que conectarse al endpoint de forma segura. No te lo brindan de forma sin seguridad. O sea, servicios que hay, los de Google, los de muchos otros servicios, ¿no? Incluso para gestiones de pagos en línea, tiene que ser así. Por aquí preguntaba alguien, dice, a ver si lo vi, que si de todo lo explicado se ve en la certificación de Case Java. Esto es solo, por decirlo, una unidad quizás de todo lo que es la certificación Case. Es solo Yo tengo una consulta. Sí. ¿Dónde recomendarías guardar o más bien, cuál algoritmo recomendarías para una aplicación? Bueno, depende de la naturaleza de la aplicación, pero si por ejemplo es una aplicación de tipo cliente-servidor, con seguridad es utilizar, si es cifrado asimétrico, RSA, ¿verdad? Si es cifrado asimétrico, ese algoritmo. Estos algoritmos tienen toda una base matemática, entonces, y si es cifrado simétrico, lo mejor es AES. Ya con un tamaño de clave puede ser de 256. ¿Qué sucede? Que como lo comentaba hace un momento, en la práctica puede ser que se ocupen los dos. Por ejemplo, estar cifrando con una clave, con un sistema asimétrico como RSA, con un algoritmo asimétrico como RSA, te va a consumir tiempo de cómputo. O sea, es lento. Es lento. Entonces, cifrar y descifrar se te va a hacer lento. Entonces, sobre todo si el mensaje es grande, o sea, cuando yo hablo un mensaje grande, vamos a suponer que está cifrando un video, ¿verdad? Que tiene una duración de 30 minutos. Entonces, el contenido en bytes es bastante grande. Por lo tanto, cifrar eso y descifrarlo te va a consumir tiempo. Entonces, ¿qué generalmente se hace? Lo que se hace es
ocupar el cifrado asimétrico para intercambiar una clave maestra privada que la tengan los dos extremos. De manera que, por ejemplo, si yo quiero intercambiar una clave secreta, ¿verdad? Y con la clave secreta luego ciframos y desciframos en los extremos, lo que haría es ocupar la clave pública del destino, ¿verdad? Ocupo la clave pública del destino para cifrar mi clave secreta. De manera que el destino, cuando llegue el mensaje de la clave secreta cifrada, como él tiene su clave secreta, va a poder descifrar el mensaje. No sé si me voy a entender, pero vuelvo a repetir. Yo tendría 3 claves. Vamos a decir, cada extremo tiene su par de claves, privada y pública. Cada extremo, par de claves privada y pública. Este sería cifrado asimétrico. Y con el cifrado asimétrico vamos a intercambiar, vamos a llamarle una clave de sesión, una clave secreta de sesión. Entonces, con la clave pública del destinatario, cifro la clave secreta de sesión. De manera que le envío cifrada, ¿verdad? Esa clave secreta de sesión, le envía cifrada con la clave pública del destino. El destino recibe eso y descifra con su propia clave secreta. Y al descifrar, ¿qué es lo que hace? Obtener la clave secreta de sesión o la clave de sesión solamente. Así sencillamente ya logramos pasarnos las claves de forma segura. Entonces, a partir de ahora, el resto de los mensajes yo los puedo mandar cifrado, ¿verdad? Con la clave de sesión, que es secreta, y él, por lo tanto, el destinatario, como ya tiene la clave de sesión secreta, va a poder perfectamente descifrar lo que yo le envíe con una misma clave. Entonces, con una misma clave, ahora voy a poder cifrar y descifrar. Terminó la sesión, ya no hay más comunicación, dejamos de ocupar la clave. Le damos muerte a la clave. Volvemos a necesitar comunicarnos, entonces volvemos a intercambiar una clave de sesión. ¿Cómo lo intercambiamos? De forma secreta, utilizando un algoritmo asimétrico. No sé si respondí a la pregunta. Creo que llegaron mensajes de todo lo explicado. Las prácticas, perdón, que aquí no había visto. Hay algunas prácticas recomendadas sobre qué tamaño de clave es recomendable utilizar. Bueno, esa pregunta tiene que ver muchas veces con, en el caso de RSA, lo mejor es el mayor tamaño de clave. Noten que a mayor tamaño de clave que, o sea, posible, 256, por ejemplo, o si me permiten, digamos, un tamaño de clave bastante grande, lo mejor es eso. Lógicamente, al aumentar el tamaño de la clave, también aumenta el tiempo de cómputo. Recuerden esto, ¿no? O sea, no es lo mismo calcular una clave, ejecutar un algoritmo con una clave, por ejemplo, de un tamaño pequeño, que con una clave de un tamaño mucho mayor. Eso me aumenta el tiempo de cómputo del cifrado y descifrado. Y esto es importante, digamos, el tipo de aplicación que para quién estoy desarrollando la aplicación. Si lo estoy desarrollando una aplicación para un dispositivo móvil, recuerden que tiempo de cómputo significa que me va a consumir la batería. ¿Ya? Y si eso lo estoy ejecutando muy frecuentemente, pues la batería seguramente que se te va a bajar rápido. Entonces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay aplicaciones, por ejemplo, que utilizan cifrado, aplicaciones de mensajería, que utilizan cifrado, y cuando vos le estás ocupando esa aplicación que es intensiva, digamos, en cifrado, la batería se te descarga bastante rápido. Entonces, si yo tengo igual un tamaño de clave bastante grande, me aumenta el consumo de tiempo y lógicamente de energía.
Ahora, si es una aplicación, por ejemplo, que va a estar ejecutándose en un servidor que tiene suficiente cómputo, ¿verdad? Suficientes núcleos en RAM y procesador, y a lo mejor hasta tiene un chip especial para hacer este tipo de tareas, pues pongo un tamaño de clave razonable. Por ejemplo, en algunos casos para los certificados digitales es de 2048 bits. Quiero ver. Ahora, hay otro tema con esto del tamaño de las claves, es la legislación. Hay, por ejemplo, casos de países donde no te permiten un tamaño de clave pequeño. O sea, hay regulaciones desde el punto de vista legal que hay que cumplir, digamos, con ciertos estándares de seguridad por el país. Estados Unidos es uno. En los países de la Unión Europea también existen muchas regulaciones de cara a esto. Entonces, muchas veces, si uno está trabajando, digamos, para un extranjero, un proyecto en el exterior, y que tiene que incluirse cifrado, hay que revisar, por ejemplo, cuáles son qué es lo que dice la legislación, cuál es lo mínimo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tuve una experiencia hace poco que pedían, por ejemplo, para un intercambio de una aplicación, intercambio de mensajes con una aplicación, un servicio web, pedían el protocolo TLS 1.2 como mínimo. ¿Ya? Entonces, pero por dicha estábamos ocupando el 1.3. Entonces no hubo problema en ese sentido. Pero hay que revisar. Incluso hay imposiciones también desde el punto de vista del contratante, ¿no? Que cuando te pide desarrollar una aplicación, te pide cumplir con esos requisitos mínimos de seguridad. La pregunta la hizo Snowden. Espero haberle respondido, ¿no? A Snowden. Bien, muchachos, ha sido un gusto y bueno, feliz Navidad para todos. Espero que pasen bien. Ok. Si toman, muchísimas gracias. ¿Van a compartir la presentación? Sí, claro, se la comparto a Marvin y él creo que se las hace llegar, o también la podemos publicar en el grupo de Facebook, ¿verdad? Igual el código fuente en un repositorio en GitHub para que tengan acceso. Perfecto, gracias. Bueno, saludos muchachos. Saludos, feliz Navidad a todos. Buenas noches.